las pinturas más famosas de Giorgio de Chirico. En este video veremos las obras más famosas de Chirico, el artista italiano del movimiento de la pintura metafísica, más famoso de toda la historia del arte. La canción de amor. Obra de arte de Giorgio de Chirico del año 1914. 10 años antes de la creación del surrealismo, Giorgio de Chirico ya da aquí un ejemplo claro de lo que es una pintura onírica, con esos improbables encuentros entre objetos disímiles, modernos y antiguos. La obra muestra el típico paisaje de exterior arquitectónico mediterráneo del autor, pero en este caso el pintor se centra en un muro donde está colocada la cabeza del Apolo de Belvedere junto a un guante rojo de un cirujano y una bola verde. Al fondo se puede apreciar el perfil de una locomotora. ¿Qué quiere el metafísico italiano con esta enigmática representación? Pues quizás nada en concreto y probablemente todo a la vez. Quiere subvertir la presencia lógica de los objetos, ir más allá del mundo físico. Con sus atmósferas de melancolía, sus arquitecturas vacías en pasajes sombríos, su silencio de ensueño, su soledad con vestigios de la presencia humana evoca el absurdo profundo de un universo que acabaría, desgarrado por la Primera Guerra Mundial. No es un secreto que Giorgio de Chirico fue una figura fundamental para el movimiento surrealista. Muchos autores de esta corriente se metieron ahí por el italiano. De hecho, según cuentan, René Magritte se volvió surrealista tras ver este cuadro. El profeta. Obra de arte de Giorgio de Chirico del año 1915. Ejemplo clásico de arte metafísico. Chirico se adelantó varios años al surrealismo, combinando en sus imágenes oníricas lo moderno y lo antiguo, lo real y lo soñado, lo tranquilo y lo inquietante. ¿Por qué no hay nada más desconcertante que sus silencios, sus plazas desiertas, esas arquitecturas clásicas minimalistas, esas sombras proyectadas en el suelo, esos maniquíes vivos? La leyenda dice que empezó a pintar estas extrañas escenas al tener, como Munch, una visión mística en la plaza italiana, Piazza Santa Croce, que lo encaminaría hacia el mundo del arte. Son las suyas pinturas inquietantes, pero también muy poéticas, evocadoras, profundas. Nadie puede negar la belleza de estos simples cuadros porque quizás hay más lógica en esas escenas ilógicas que en la vida real. Aquí el profeta es un maniquí mirando una pizarra, que quizás contenga los más primarios secretos del universo, pero una sombra a la derecha parece amenazar la tranquilidad de la soleada plaza. La melancolía de la partida. Obra de arte de Giorgio de Chirico del año 1916. De origen griego, a de Chirico le atraía el viaje como idea y se sentía identificado con los argonautas, viajeros de la mitología clásica de su país. Y en este cuadro vemos todos los preparativos para un auténtico viaje metafísico. Como sabemos, la Scuola Metafísica se adelantó unos años al surrealismo combinando de forma muy desconcertante escenas de la vida moderna y visiones de la antigüedad. Todo como si fuera un sueño. Por ello los surrealistas besaban el suelo que pisaba este artista que pintó este cuadro hace exactamente 100 años, cuando contaba con 28 años, un poco antes del nacimiento oficial del movimiento surrealista. En La melancolía de la partida, de Chirico abandona poco a poco sus paisajes urbanos mediterráneos y se introduce en su fase de habitaciones atiborradas de objetos. Aquí vemos casi un bodegón cubista en el que se amontonan mapas, extraños instrumentos, banderas y pedazos de lo que parecen ser sus famosos maniquíes, ahora desarmados, probablemente por la partida a la que hace alusión el título. Todo metido en un cuarto gris, en el que por la ventana vemos uno de sus exteriores en silencio. Héctor y Andrómaca. Obra de arte de Giorgio de Chirico del año 1917. Se entiende un No te vayas en Etari e Andrómaca, de Giorgio de Chirico. Es la desesperación de la mujer a punto de convertirse en viuda, contenida en un abrazo acusador del que se escapa un lamento estruendoso, como una campana que impacta contra el suelo. Ella sabe que su marido muy seguramente no va a regresar de la batalla, y la va a dejar con un hijo en brazos y con la piel fría. Él la sujeta contra sí, como en un gesto petitorio de piedad, de angustia, de un honor que tiene que salvar.
de Chirico aborda la teatralidad inherente a la escena desde varias perspectivas. El color es violento, visceral, la postura de los personajes, tan aferrados uno al otro, tan inmersos en el momento, las líneas, tan angulares, tan ágiles, tan agudas, el gesto, de agonía inminente, de inmediatez, de impotencia ante la desgracia. Héctor se entrega a la muerte en un acto de honor y Andrómaca se resiste a dejarlo ir. La yuxtaposición de las formas rígidas se contrapone al trazo más bien orgánico de los cuerpos, en representación a la fuerza ineludible de la voluntad del destino y a la finitud de la carne. Es un momento de recogimiento apasionado, de negación y de impotencia para ella, y para él, un último aliento sobre la piel de su mujer, que le moja los rizos con lágrimas saladas. No te vayas, le pide a su marido, pero Héctor ya se ha ido. Andrómaca ya es viuda. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.